esta ocasión voy a tratar un tema de gran importancia, me parece, porque tiene que ver con la vida de todos nosotros. Me refiero al tema del sufrimiento. Un tema que para muchas personas viene a ser como la antítesis de la felicidad. Es decir, que se considera como lo opuesto, como algo incompatible con la felicidad. Y la pregunta que quisiera hacer para comenzar esta reflexión es: ¿qué tan compatible es la felicidad con el sufrimiento? Si realmente se trata de un impedimento, el dolor, el sufrimiento para ser felices, o es posible encontrar alguna solución para que haya compatibilidad entre ambos aspectos fundamentales de la vida humana. Comienzo transcribiendo un poema de Jorge Luis Borges que habla precisamente de esa inclinación que todos tenemos a ser felices y que no siempre se logra, y cuando no se logra produce una gran frustración. En términos un tanto dramáticos, señala este poeta: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Es tremenda esta forma de expresar lo que significa no resolver esa inclinación que todos tenemos tan arraigada hacia la felicidad por no encontrar el camino adecuado. ¿Es el sufrimiento, es el dolor realmente un impedimento para la felicidad? ¿Es un obstáculo? Pues hay que partir de la base de que el sufrimiento y el dolor forman parte de la vida humana. Tarde o temprano todos tenemos que sufrir porque pues forma parte del sufrimiento de la condición del hombre. Y la pregunta es si existe una respuesta al porqué del dolor. No deja de haber ahí un cierto misterio. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Decía Guardini: cuando esté ante el Señor, lo primero que le preguntaré es algo cuya respuesta no he encontrado en ningún sitio. ¿Por qué tienen los hombres que sufrir? Esta expresión de este teólogo, de este filósofo, pues manifiesta precisamente que estamos en cierta manera ante un misterio. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que el sufrimiento se hace más profundo si no se encuentra una respuesta satisfactoria. Por el contrario, si somos capaces de descubrir que el dolor tiene un sentido, que el sufrimiento tiene un valor, entonces podremos vislumbrar un camino que mitigue la carga dolorosa. Decía Schopenhauer: el dolor es el enemigo insalvable de la felicidad. Este pensador, este filósofo pesimista, Schopenhauer, que era además ateo, consideraba totalmente incompatible el dolor con la felicidad, de manera que en la vida humana, cuando el dolor aparece, según esta idea, la felicidad no puede mantenerse. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de sufrimiento.
Uno es el sufrimiento físico, cuando duele el cuerpo. Y el otro, el sufrimiento moral, que es dolor del alma. Son dos fenómenos distintos, dos modos de sufrimiento diferentes, que cada uno pues tiene sus propias características y ambos pueden ser una dificultad importante en la vida humana para resolver el problema, como dije antes, de la felicidad. Decía San Juan Pablo II que la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, porque el dolor en sí mismo no es bueno, es algo malo. Sin embargo, puede ser transformado en un valor importante. Si cabe la posibilidad de descubrir un sentido positivo del sufrimiento, entonces aquello podrá convertirse, como dice Don Pablo II, en fuente de alegría. Por eso es tan importante profundizar en el sufrimiento para descubrir su valor, ya que solamente mediante ese descubrimiento será posible aceptarlo. Solo si yo veo en el sufrimiento un valor que me beneficia de alguna manera, podré entonces verlo como algo que tiene sentido y por tanto aceptarlo. ¿Cuál es el valor del sufrimiento? Podemos verlo en dos niveles distintos, en el nivel humano y en el nivel espiritual. En este primer ámbito, el valor del sufrimiento podemos comprenderlo en función de las tres facultades o potencias principales de la persona humana. Veremos que es un valor para la inteligencia, que es algo que puede beneficiar la voluntad y que puede traer también bienes importantes para el corazón. Y después analizaré cuál es el valor espiritual del sufrimiento. Comienzo pues por el sufrimiento como valor para la inteligencia. La inteligencia, sabemos muy bien, es una facultad con la cual nosotros conocemos, pensamos, reflexionamos, procuramos llegar a la verdad. Y por lo tanto, cuando esa inteligencia opera adecuadamente, nos pone en contacto con la verdad de las cosas. Sin embargo, puede ser que por superficialidad no profundicemos en ninguna realidad importante y nos quedemos como en la periferia sin captar su verdad. Esto ocurre muchas veces cuando de manera superficial se analiza el tema del dolor, del sufrimiento, no dándole el peso que tiene ni descubriendo su sentido. Pues cuando una persona sufre, cuando una persona tiene una situación dolorosa, es frecuente que gracias a esa situación piense, reflexione. El dolor invita a pensar, invita a reflexionar. Quizá todos hemos conocido a alguien que era quizá superficial, pero que después de una enfermedad grave o de haber pasado una situación dolorosa, esa persona se hizo profunda. Un beneficio en este terreno es que nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos y a conocernos mejor. Tal vez una persona antes de sufrir, pues se consideraba invulnerable, se consideraba con una fuerza que creía tener
y que a la hora de encontrarse ante el dolor, descubrió que era frágil. Y ese descubrimiento es muy importante, porque significa conocerse uno a sí mismo. También en el dolor y en el sufrimiento se suele agudizar nuestra percepción de las cosas, verlas con una especial profundidad, con una especial penetración, podríamos decir. Este adagio lo refleja: cuando has llorado, lo ves todo con otros ojos. Es muy cierto. Después de haber pasado por una situación dolorosa, la percepción de la realidad frecuentemente cambia. La persona, gracias al dolor y al sufrimiento, puede hacerse más profunda, precisamente porque desarrolla una mayor capacidad de reflexión y porque el dolor demanda definir convicciones. Cuando alguien está en situación de sufrimiento, muchas veces se plantea: ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que quiero? ¿En qué creo? Un filósofo, Gustave Thibon, decía: cuando el hombre está enfermo, si no está esencialmente revelado, se da cuenta de que cuando estaba sano había descuidado muchas cosas esenciales, que había preferido lo accesorio a lo esencial. Quizá todos tendremos alguna experiencia que se aproxime a esta idea. A partir de una situación de sufrimiento, uno puede reflexionar y darse cuenta que realmente venía planteando la vida quizá en temas que no tenían mucha importancia y a los cuales se les daba una relevancia desproporcionada. En segundo lugar, el sufrimiento tiene un valor importante también para la voluntad. Esa otra facultad, esa otra potencia que consiste en querer y en querer el bien y en ser capaces de llevar a la práctica lo que queremos. Por eso, una voluntad bien formada es una voluntad que está orientada al bien real, al bien objetivo, pero también es una voluntad fuerte, capaz de ejecutar, de llevar a la acción aquello que la inteligencia le presenta como bueno. Y cuando una persona pasa por una situación dolorosa, una de las cosas que suelen ocurrir es que se puede hacer más humilde, porque experimenta, como dije antes, su propia fragilidad y quizá esa inclinación que antes tenía a querer imponerse ante los demás, a querer ser siempre quien destacara en todo, queda moderada esa inclinación por la experiencia de la propia debilidad y por el conocimiento propio que se ha adquirido. La humildad es la verdad y el dolor, el sufrimiento nos permite profundizar en lo que somos y experimentar nuestra propia fragilidad, de manera que se puede ganar mucho en este aspecto tan importante en la vida. Nos puede ayudar a aceptar concretamente nuestras limitaciones, en lugar de rebelarnos contra ellas. Otro efecto es la solidaridad. Podría ocurrir que antes de pasar por una situación de sufrimiento, tuviéramos una marcada inclinación al propio egoísmo, a buscar lo personal como único fin importante, y a partir del sufrimiento, como que la voluntad se abre hacia el prójimo y nace el deseo, nace el afán por unirse a los demás y ser solidario. De manera que este es otro beneficio que puede derivar del dolor. Y desde luego la fortaleza. Cuando una persona sufre,
o se rompe si no tiene una orientación adecuada ante ese sufrimiento, o se crece y se fortalece. Esa oposición que significa el dolor o el sufrimiento al propio gusto, a la propia inclinación pues placentera, queda con el sufrimiento fortalecida la voluntad, precisamente porque ha crecido al tener que soportar y llevar bien ese dolor o ese sufrimiento. En tercer lugar, un valor también muy importante puede tener el dolor para el corazón, para la afectividad, para los sentimientos. Principalmente pensemos en el sentimiento del amor, el amor que es por un lado un acto de la voluntad, pero también es un sentimiento. ¿Cuántas veces una persona, a partir de pasar por una situación dolorosa, deja de pensar egoístamente en sí misma y se abre hacia los demás? Supera su egoísmo mediante esa apertura a la que el sufrimiento la inclina. Y con ello también suele generarse una actitud de comprensión que consiste en saberse poner en el lugar de las otras personas, entenderlas mejor, especialmente a las personas que sufren, porque a partir de la propia experiencia se entiende mejor a quien pasa por situaciones dolorosas. Paso ahora a la segunda parte que expresa con otra perspectiva, desde otro punto de vista, que el sufrimiento tiene un gran valor. Pero en este caso me refiero a la vida espiritual, es decir, a esa vida de relación personal con Dios, a esa vida interior que procede de la gracia de Dios, pero a la cual uno colabora secundando ese auxilio divino. El modo de enfocar esta segunda parte de la exposición lo puedo concentrar en las tres virtudes teologales, para entender cómo el sufrimiento puede beneficiar espiritualmente a la persona. Podemos pensar en cada una de las virtudes teologales. Pero antes quisiera señalar este dato. En una investigación que hicieron estos dos psicólogos americanos, Myers y Tinner, sobre la felicidad, un estudio muy serio, unos 10 años que llevaron a cabo, llegaron a conclusiones muy importantes, entre las cuales estaba esta: los creyentes con un compromiso espiritual son más felices que los indiferentes, y la felicidad aumenta en paralelo con la práctica religiosa. Esta conclusión no es una teoría, sino el resultado de una investigación de campo. Después de haber entrevistado a muchísimas personas, de haber aplicado test, etc., llegaron a esta conclusión. Los creyentes, los que creen en Dios y tienen un compromiso espiritual, son más felices que los indiferentes. Creo que es una conclusión que dice mucho. Los capellanes de la clínica del Hospital de la Universidad de Navarra, que han acumulado también una gran experiencia en su contacto con los enfermos, con la gente que sufre, tienen un libro en el cual dicen lo siguiente: no es difícil encontrar enfermos con una gran alegría, que dan gracias a Dios por el maravilloso mundo que descubren gracias a su enfermedad. Esto puede parecer paradójico o ser paradójico. ¿Cómo es que en la enfermedad se experimenta la alegría? Pues esto a nivel profundo solo es posible
cuando hay un sentido trascendente de la vida. Y ese es el que puede quedar destacado en función de las tres virtudes teologales. En primer lugar, la fe. La fe que consiste en creer en Dios y creer a Dios. La fe que nos permite descubrir que dependemos de Dios, lo cual con el sufrimiento se hace mucho más fácil. También tenemos probablemente la experiencia de haber observado personas que decían no creer en Dios, o que se declaraban agnósticas, o que vivían como si Dios no existiera. Y a raíz de una situación dura en su vida, han volteado a ver a Dios, han levantado la mira y se han dado cuenta de que no eran autosuficientes, de que no dependían solo de sí mismas, y han pensado en Dios. Y a partir de ahí, Dios ha actuado en su alma y se han transformado, convirtiéndose en personas creyentes. Decía Víctor Hugo, para divisar a Dios, el ojo necesita a menudo la lente de las lágrimas. Pues no es que sea una condición necesaria, pero ciertamente, cuando hay una situación dolorosa, puede ser una magnífica oportunidad para descubrir a Dios. Spemann, filósofo alemán, falleció hace unos cuantos años. Transmite una experiencia que vivió él personalmente. Este hombre, de una gran talla intelectual, fue varias veces a Lourdes y fue testigo de algunos milagros en Lourdes, según cuenta. Pero dice que lo que más le impresionó no fueron los milagros que observó, que le comunicaron que habían sido realizados, sino, dice él, el mayor milagro de Lourdes es la serenidad de los que la abandonan sin ser curados. Y se pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Que la gente vaya a Lourdes pidiendo un milagro, una curación, y regresen sin ser curados, pero con una gran serenidad. Contesta el propio Spemann, que la gente razona de esta manera. Si Dios puede curarme, debe tener un motivo para no hacerlo. Un motivo, es decir, un sentido. Es un razonamiento profundo, un razonamiento de fe. Si Dios no ha querido curarme es porque tiene un motivo y eso le da sentido a mi vida. Y el sentido consuela. Es la explicación que da, pues, ante la reacción de las personas que regresan de Lourdes sin ser curadas. La segunda virtud teologal es la esperanza. Esa confianza de llegar a la meta, especialmente a la meta final, a la salvación del alma en la otra vida. Por la esperanza aspiramos a esa unión definitiva con Dios. Confiamos en sus promesas. Él, en el Sermón de la Montaña, predicó las bienaventuranzas, que son precisamente promesas que aseguran la felicidad definitiva a partir del sufrimiento en esta vida. Pues cuando se sufre, se está en posibilidad de pensar en Dios y de crecer en esperanza, de dejar que Dios nos ilumine y llenarnos de confianza en que alcanzaremos la meta final. Jesús lo dice en las bienaventuranzas, su recompensa será grande en el cielo. Y en tercer lugar, la caridad. La tercera virtud teologal, la caridad, es decir, el amor, que también en el terreno espiritual se potencia considerablemente, se puede potenciar, se puede fortalecer con el dolor. La caridad que es amor a Dios y amor al prójimo. Para ello cabe pensar en el amor de Jesús en la cruz. En la cruz Jesús sufre hasta lo indecible y lo hace por amor a nosotros. De manera que si Él quiso dar la vida sufriendo
para demostrarnos lo que nos ama, nosotros, cuando tenemos la oportunidad de sufrir, podemos unirnos a ese sufrimiento de Cristo para demostrarle a Él que también lo amamos y que a través de ese sufrimiento queremos vivir orientados hacia nuestra meta definitiva. Por eso también decía San Pablo, me alegro de mis padecimientos por ustedes, porque cuando se sufre, también tiene uno la posibilidad de demostrar el amor al prójimo, ofreciendo esos sufrimientos y ayudando de esa manera a quienes nos rodean o a aquellos por los cuales ofrecemos el dolor. Pues para terminar, diría que el dolor y la felicidad pueden ser compatibles si se enfocan adecuadamente. El sufrimiento puede convertirse en un bien para la persona que la conduzca a su plenitud y potencie incluso su felicidad. Quisiera terminar con un poema de un converso que es muy sugerente y muy significativo. Dice así: no quiero que en mi cantar mi pena se transparente. Quiero sufrir y callar. No quiero dar a la gente migajas de mi pesar. Tú solo Dios y Señor, tú que por amor me hieres, tú que con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres. Tú solo lo has de saber, pues solo quiero contar mi secreto padecer a quien lo ha de comprender y lo puede consolar. Y termina esta parte del poema: bendito seas, Señor, por tu infinita bondad, porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad. Vemos pues en esta poesía el enfoque trascendente al dolor, como cuando hay un sentido que va más allá de lo inmediato y se descubre que el dolor puede ser un vehículo para llegar a Dios y servir al prójimo, adquiere un gran sentido. Pues quisiera terminar simplemente subrayando que la felicidad que todos anhelamos, que todos deseamos, no queda bloqueada necesariamente por el hecho de sufrir, sino que, por el contrario, si somos capaces de tener presente el valor humano y el valor espiritual del sufrimiento, descubriremos en él un sentido. Y con el sentido lo podremos aceptar, porque es algo valioso que mejorará y perfeccionará nuestra propia vida y nos pondrá en condiciones de dirigirnos con mayor determinación y eficacia hacia la meta definitiva de nuestra vida, que consistirá en la felicidad para siempre en el cielo. Pues muchas gracias y espero que estas reflexiones nos sirvan a todos.